Un saludo muy especial en nombre del colombiano y obviamente este día tan especial que estamos conmemorando los 109 años del colombiano, tenemos un invitado muy especial o un grupo de invitados muy especial. La idea en esta edición es que podamos hacernos una pregunta y una reflexión alrededor del futuro de la educación. Y para eso pues nos han invitado a entidades para quienes la educación hoy es el corazón y el centro. Siento el honor de ser la entrevistadora invitada. No puedo desprenderme de mi rol como rectora de la Universidad de AFIT y bueno, desde ahí tendré la oportunidad maravillosa de compartir con dos grandes personajes, amigos y además compañeros de esta reflexión sobre la educación. Nos van a acompañar en este primer encuentro. Está con nosotros con Carlos Mario Estrada, el director del SENA, un hombre que conozco de tiempo atrás y conozco su sensibilidad alrededor de la educación. Y también estará en este espacio un Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. Vamos a compartir dos perspectivas, dos miradas, una también desde la educación técnica, la educación para el trabajo, Alejandro desde la mirada de la universidad, y esto nos va a permitir responder a una gran pregunta y una reflexión que nos ha dejado nuestra directora, digamos, responsable de esta edición, que es Luz María Correa, que ha confiado en nosotros para hacer una pregunta desde la perspectiva de la educación superior alrededor del futuro de la educación. Empiezo por saludar a Carlos Mario, que me acompaña en este comienzo de conversación. Y bueno, bienvenido, Carlos Mario. Un saludo muy especial y ahora daremos paso pues como a nuestra conversación. Buenas tardes, apreciada Claudia. Agradezco tu amable invitación a este importante espacio de reflexión académica. Asimismo, saludo de manera especial a la doctora Luz María Correa, presidente de Construcciones El Cóndor y directora por un día del periódico El Colombiano en la celebración de sus 109 años de existencia. Igualmente extiendo amistoso saludo al señor rector de la Universidad de los Andes, doctor Alejandro Gaviria. Claudia, resulta muy grato volver a mi alma mater, compartir contigo, los profesores, estudiantes y la destacada audiencia de este significativo medio de información, mi visión sobre la transformación de la educación, en particular la concerniente a la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Ahora, con gusto, procederé a responder tus inteligentes preguntas. Bueno, lo importante, Carlos Mario, es que podamos darle una visión a quienes nos escuchan alrededor de nuestra perspectiva sobre la educación superior. Yo creo que, y sobre no solo eso, sino como de la perspectiva de la transformación de la educación del futuro. Y empiezo por preguntarte desde lo que tú más conoces, que es la educación para el trabajo y el desarrollo humano, ¿qué tendría que pasar en la educación para el trabajo y el desarrollo humano para que ella responda a los desafíos, a los nuevos desafíos que se están presentando? Hablamos de cambio climático, acá hablamos sobre la necesidad de la reflexión entre lo humano y la interacción con la tecnología. Y una cosa que tiene mucho que ver con el área de alcance del SENA, que es los cambios propios que están surgiendo en los oficios, fruto de esta revolución del conocimiento. ¿Cuáles serían esos puntos concretos que tú dirías son esenciales para afrontar esos desafíos? Parto de lo siguiente, Claudia. Antes del COVID, el país necesitaba unos 75,000 profesionales en el manejo de código fuente, de desarrollo de software. Después del COVID, los empresarios concluyeron que la transformación digital no es una moda, es una necesidad para garantizar la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de sus empresas. Debemos ser conscientes de los cambios que llegan con la cuarta revolución industrial y la convergencia tecnológica. La desmaterialización de los productos y la digitalización de los procesos y servicios serán una constante y una gran oportunidad y reto para los ciudadanos y empresarios de todos los países. El mundo análogo, tal como lo conocíamos, está desapareciendo vertiginosamente. En el SENA promovemos la cualificación en temas afines a la programación. Yo enfatizaría algo, Claudia. Nosotros tenemos que lograr que nuestros jóvenes, que nuestros ciudadanos, que nuestros estudiantes dominen 3 lenguajes. El lenguaje español, que lo sepan leer y escribir y comprender lo que lean. El idioma inglés, el lenguaje inglés es muy importante, y el lenguaje de programación. Nosotros por eso en el SENA estamos trabajando
aceleradamente en temas afines a la programación, el diseño y desarrollo de software y web, en estudiantes de múltiples áreas de conocimiento. Los jóvenes que en este momento nos escuchan, que están a puertas de salir al mercado profesional, deben comprender que van a ser la primera generación que va a interactuar el 50% de su tiempo con máquinas. Por ello, estamos adelantando una estrategia en habilidades digitales en dos rutas. Una en desarrollo, programación y código para certificar a 300.000 ciudadanos al 2022, que potenciamos mediante recursos propios, mediante nuestra formación regular y con el apoyo de aliados estratégicos como Microsoft, Amazon Educate, Oracle, SAP, Lego Education, Google, Huawei, LG, Samsung, Renault, Challenger, Ecometron, LinkedIn Learning, entre otros. Estamos trabajando con nuestros gigantes tecnológicos que son los que están generando ese conocimiento disruptivo, esos nuevos servicios que se están alojando en la nube. La otra ruta es muy importante. Estamos trabajando articuladamente con el consejero de Asuntos Económicos, el doctor Víctor Muñoz. Venimos en un diálogo muy fluido con diferentes directivos de la OCDE y nos hemos trazado otra meta antes de finalizar la administración del presidente Duque. Es la denominada Ciudadanos Digitales Siglo XXI bajo el estándar de la OCDE, orientada a complementar la formación de 5 millones de ciudadanos para el año 2022 en habilidades y destrezas relacionadas con el manejo de recursos y servicios TICs, modelo de negocios digitales, teletrabajo, autogestión e innovación productiva, entre otros. Entonces, dos rutas. Una, formar a 300.000 jóvenes en todo lo concerniente a habilidades digitales con mucho énfasis en desarrollo de software y ciberseguridad. Y esta otra ruta para lograr que 5 millones de ciudadanos colombianos, bajo los estándares de la OCDE, sean considerados como ciudadanos digitales. Ante estos cambios de la transformación digital y de la cuarta revolución industrial, somos conscientes, Claudia, que debemos formar seres humanos integrales, buenos ciudadanos, trabajar en el desarrollo de las habilidades técnicas, emprendedoras y digitales, así como en las competencias socioemocionales y ciudadanas que les posibiliten a nuestros aprendices y estudiantes acceder a un empleo digno, decente, estable y formal, como lo manifiesta reiteradamente el presidente Iván Duque Márquez, y a los más emprendedores crear empresas y tanto a unos como a otros ser referentes positivos para su familia y comunidad. Yo he enfatizado mucho, Claudia, sobre el humanismo, es decir, por ejemplo, en el caso de los 300.000 jóvenes, que vamos a hacer mucho énfasis en ciberseguridad, de nada nos ganamos desarrollar en esos jóvenes competencias, habilidades, destrezas en ciberseguridad si tienen comportamientos antiéticos. Eso sería lo peor que le podría pasar a una empresa, que llegara una persona que en vez de proteger los datos de la organización, hackeara para beneficio propio la información, los datos de esa empresa. Entonces, estamos enfatizando mucho en el humanismo, en esos comportamientos éticos, en esas competencias socioemocionales. Para nosotros es muy importante. Debo resaltar, Claudia, una cifra que a mí me ha impactado y es la manifestada por el Observatorio Laboral del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En este momento se está realizando el Foro Económico Mundial en Davos, en el país europeo, el cual concluyó el observatorio que en los próximos años van a desaparecer 85 millones de cargos operativos, repetitivos, que hoy realizan los seres humanos. Asimismo, sostiene que van a surgir 130 millones de nuevas oportunidades laborales asociadas en su mayoría a todas las áreas que conforman la revolución 4.0, como la inteligencia artificial, Big Data, el manejo de drones para la agricultura y para la seguridad y para el delivery, la mensajería va a ser muy importante, la realidad virtual y ampliada. He visto, Claudia, al trabajar, digamos, articuladamente y a mantener un diálogo muy fluido con estos gigantes tecnológicos, como la capacitación, la educación hacia el futuro va a estar muy focalizada en la realidad virtual y la realidad ampliada. También temas muy importantes donde el país tiene que acelerar la formación Internet de las cosas. Todo lo referente a blockchain, que viene siendo muy utilizado por el sistema financiero,
no solamente colombiano, sino internacional. Machine Learning, la nanotecnología para el tema de la salud va a ser fundamental. Ciberseguridad. He hablado con diferentes presidentes de instituciones financieras del país y me han manifestado que la pandemia aceleró todos los procesos de digitalización de los servicios financieros. La pregunta que nos debemos hacer, Claudia, es si no se van a abrir más oficinas físicas por parte del sistema financiero, sino que la tendencia es a marchitar esas oficinas físicas porque los servicios financieros van hacia la digitalización, hacia la virtualización de sus procesos. ¿Qué vamos a hacer con esos operarios que en este momento laboran en el sistema financiero colombiano y en el sistema financiero mundial? Una solicitud que me han hecho los presidentes de los más importantes bancos colombianos es: necesitan muchos jóvenes con conceptos básicos claros en ciberseguridad, porque si se van a desmaterializar las oficinas, va a desaparecer el efectivo tal cual lo conocemos va a desaparecer, el delito se va a dar en el ciberespacio. Por eso necesitamos formar jóvenes colombianos, latinoamericanos, que dominen todos los temas de la ciberseguridad. Hay datos también de diferentes observatorios, Claudia, que nos plantean que en los próximos 4 o 5 años Latinoamérica va a necesitar aproximadamente 2-3 millones de policías virtuales. Como todo se va a desmaterializar, el delito se va a trasladar al ciberespacio. Ahí hay una gran oportunidad. Pero espérate, Carlos, que te interrumpa, pero eso me hace llevarte a un punto y es, bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales para que uno pueda acelerar esa transformación? Porque a la vez que aparecen unos nuevos oficios que se pueden crear, a veces lo más difícil no es la creación de nuevas cosas, sino la renuncia a lo anterior. Tratamos permanentemente como de que de los dos mundos convivan, porque nos morimos del miedo de decir, bueno, esta carrera ya no va o este programa no va porque ya no es tan pertinente, y en cambio vamos metiendo unos nuevos que se van canibalizando entre ellos y lo que generamos es como una confusión en los jóvenes y en el mercado en general, porque no hacemos elecciones reales de hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué hacer desde esa educación técnica para poder acelerar la llegada de esos programas que tú planteas y a la vez también renunciar a otros que uno dice, mire, no tenemos que estar haciendo más programas de esto, de esto y de esto, porque finalmente también los estudiantes persiguen un poco la tendencia? Entonces, si el SENA los tiene, o si la universidad los tiene, si AFIS los tiene, entonces pues es porque tienen condiciones de mercado. Entonces, ¿qué sugerirías tú como cuestiones o elementos esenciales para que logremos acelerar esa transformación de oficios y demás, y también modelos educativos como los que tú planteas, porque son modelos que cambian sustancialmente hacia el mundo más híbrido? Termino la inquietud inicial, la pregunta inicial, complementando que necesitamos nuevos roles también para impresiones 3D, robótica, ingeniería genética. De igual forma, hacen parte de estas nuevas opciones laborales los profesionales al cuidado de los grupos humanos y del medio ambiente, que hacía parte de tu pregunta, Claudia. Los empleos verdes con énfasis en las energías renovables no convencionales se van a disparar el mundo. O sea, vamos a pasar rápidamente de los motores a combustión a los motores eléctricos. Vamos a utilizar la biomasa, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y biogás. La electromovilidad urbana se va a hacer presente rápidamente en los próximos años. Autobuses y vehículos eléctricos, la economía circular, es decir, la gestión de residuos sólidos, domiciliarios, orgánicos, plásticos, sanitarios, aparatos eléctricos o baterías de plomo producidas por las empresas, los emprendimientos sociales y tecnológicos, el desarrollo de código fuente, entre otros, son aquellos renglones de la economía donde se va a generar empleo. ¿Qué debemos hacer? ¿O cuál es la gran preocupación en este momento, Claudio? Es que ambos hechos no van a suceder al mismo tiempo. Es decir, va a haber un marchitamiento de roles operativos y repetitivos más acelerado que la generación de las nuevas oportunidades laborales. Esa es la gran preocupación. Las pérdidas de empleo van a ser casi que inmediatas en los 2 próximos años. Las nuevas opciones laborales se irán presentando de forma gradual. Ante este exigente panorama, en el SENA, estamos acelerando el marchitamiento de los programas del siglo XX y de la era industrial. Todos esos programas que se quedaron en la era industrial de hace 20, 25 años, hay que marchitarlos.
Los que se quedaron en la era industrial, pues rápidamente hay que desarrollar, machitar esos programas y desarrollar nuevos currículos que respondan con pertinencia a los sectores económicos y áreas que van a generar los empleos formales en esta década. Te doy ejemplo, nosotros en este momento ya le presentamos al Ministerio de Educación 10 nuevas tecnologías virtuales. Estamos esperando los registros calificados del Ministerio de Educación para poder en el segundo semestre salir a ofrecer estas nuevas tecnologías virtuales, todas sin excepción, focalizadas en capacitar en los saberes y en los diferentes sectores económicos que conforman la cuarta revolución industrial. Por esto es tan importante, de un lado, capacitar a nuestros jóvenes en todas esas habilidades técnicas, digitales, pero también en la formación humanista y algo muy importante, Claudia, que yo permanentemente se lo manifiesto a mis estudiantes en el SENA, la actualización constante. Esta va a ser la primera generación que tiene que ser consciente que cada 4 años va a tener que volver al SENA a recalificar sus conocimientos. El cambio, Claudia, es tan disruptivo que estos jóvenes tienen que comprender que van a estudiar. Hoy nosotros, Claudia, también nos tenemos que reinventar y tenemos que ser conscientes que vamos a tener que estudiar de la cuna a la tumba, pues hoy la tecnología impacta todas las facetas de nuestras vidas y de nosotros depende que logremos adaptarnos, eso sí, teniendo como principio fundamental el bienestar colectivo. Yo he hecho mucho énfasis, Claudia, en que debemos formar a nuestros estudiantes de una manera integral. Es decir, por un lado, que tengan los conocimientos técnicos, las habilidades digitales que les permitan generar valor agregado al interior de las empresas cuando se estén desarrollando como profesionales. Pero por el otro lado, yo creo que esta debe ser la década del humanismo, considero que esta debe ser la década del humanismo, es decir, que nuestros jóvenes tengan competencias socioemocionales y ciudadanas, el respeto, el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio, el pensamiento crítico e innovador, una actitud permanente de servicio, la puntualidad, el sentido del humor, la inteligencia emocional, son, digamos, competencias socioemocionales que les van a permitir a los jóvenes estudiantes, conjuntamente con las competencias digitales, generar valor agregado por un lado, pero al mismo tiempo convertirse en un referente para sus familias, para la comunidad, un referente positivo para sus familias, para la comunidad, para la sociedad en general. Debemos trabajar en esa dirección, formarnos técnicamente, pero más bien como ciudadanos de bien. Carlos, nosotros a partir de esta conversación tuvimos la oportunidad como de intercambiarnos unos correos. Yo creo que eso es de las cosas lindas. Los filósofos solían hablar de como ese género, el epistolar, en el que uno se escribía y se planteaba preguntas. Y tú me planteaste frente a una de las preguntas que yo te hacía en esta conversación, algo me pareció precioso, y es que cuando te preguntaba sobre qué pensar sobre el humanismo y la técnica, tú me dices, hay que dejar de lado la dicotomía entre la educación técnica y la científica y la educación humanista. Y hablabas de la educación integral y algo de eso me introducías hace un rato. ¿Qué hacer desde estas áreas o de estas áreas de conocimiento como las tuyas, que son de saber aplicado duro, pues que es así como la artesanía y el oficio fuerte donde yo me muevo en el mundo del mercado y además me flexibilizo mucho más, como para que a pesar de esa formación, o no a pesar, sino con esa formación además podamos garantizar esa educación integral? ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, desde el SENA o cómo lo estás haciendo desde ahí? Efectivamente, apreciada Claudia, en una de tus preguntas yo manifesté que es necesario dejar de lado la dicotomía falsa entre educación técnica, científica y la educación humanista. La educación tiene que ser integral y debe formar personas creativas, emprendedoras y competentes para desempeñarse eficaz y eficientemente en el mundo laboral y también para ser ciudadanos que se desempeñen correctamente en la sociedad. Como bien lo plantea el periodista y escritor estadounidense Walter Isaacson en su libro Einstein, su vida y su universo, que la ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se enseña en sus escuelas la multiplicación y las tablas periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad. Nosotros en el SENA, Claudia, le estamos dando mucha importancia a las competencias socioemocionales.
Un aspecto muy importante, hoy en día los procesos de selección de muchos grupos económicos colombianos y de muchas empresas extranjeras que operan en nuestro país está basado en el siguiente porcentaje: el 60% competencias socioemocionales y el 40% competencias técnicas. Es decir, para muchas empresas colombianas y empresas internacionales que operan en nuestro país, lo más importante es el ser. Es decir, que ese joven tenga valores, que ese joven tenga valores, principios, hábitos que estén alineados con la cultura meta de la organización. Yo he escuchado palabras de presidentes o vicepresidentes de talento humano que me dicen: Carlos Mario, vea, puede ser el hombre más ducho, más hábil, más conocedor de la inseminación artificial, pero si es una persona disociadora, si es una persona aislada, si es una persona que no nos genera confianza, no va a entrar. Para ellos es un inamovible. Por eso debemos trabajar decididamente en formar seres humanos, ciudadanos respetuosos de la norma, que conozcan claramente sus deberes, y sus derechos. En eso estamos trabajando, en esa formación integral, para que, hombre, al final, Claudia, si logramos esa formación integral, yo estoy completamente seguro que esos estudiantes, que esos ciudadanos que estamos formando, tanto en la universidad, en las universidades, en todo lo referente a educación superior, como los institutos como el SENA forman para el trabajo y el desarrollo humano, lo más importante, si logramos formar ese ser humano integral, yo estoy completamente seguro que van a ser seres humanos valiosos, que generan valor agregado, pero lo más importante, van a ser seres humanos felices. Ese término es muy gaseoso. Muchas veces la gente me dice: hombre, ese término de felicidad es muy subjetivo. No, ese término lo observamos en la Declaración de Derechos Humanos, está en la Constitución de los Estados Unidos. Yo pienso que a través de la educación, una educación integral, una educación que forme técnicamente, pero también que forme en valores, podemos propiciar un escenario, podemos propiciar un contexto para que las personas se desenvuelvan profesionalmente y sean felices desde el punto de vista humano. Carlos, en ese intercambio de ideas que teníamos, tú me planteabas un poco como el contexto al que nos ha convocado la UNESCO reiteradamente sobre la importancia de que cada vez más que aprender un saber específico, uno lo que tiene es que aprender a desarrollar la técnica del aprendizaje, del desaprender, del reaprender. Pero te voy a plantear algo sobre ese punto en particular y trayendo un poco una pregunta que desencadenó Luis María Correa en esta edición alrededor del aprendizaje y la educación como diferencial, es decir, no todos aprendemos igual, no todos somos cognitivos, no todos somos, algunos aprendemos más con la experiencia que con el desarrollo teórico. Entonces, ¿cómo te imaginas tú en el futuro que los sistemas educativos como los nuestros pudieran ser más mejores en ese punto de sacar lo mejor de cada uno en su diferencia? Es decir, yo aprendo porque soy auditiva, o yo tengo más corporalidad, o soy más emocional. O sea, ¿cómo lograr que ese referente que tienen los estudiantes de que todos están aprendiendo igual que sus padres y que todos estamos sentados mirando la misma sala para entender o aprender algo? ¿Cómo lograr que cada uno sienta que la educación se le ha convertido en una fórmula para sacar y descubrir lo mejor que hay en cada uno? Yo creo que un proceso muy importante, Claudia, es la orientación vocacional. Nosotros en el SENA estamos trabajando decididamente para que cuando los jóvenes llegan a inscribirse a los diferentes programas titulados tecnólogos, técnicos, auxiliares, operarios que hay en el SENA, nosotros le estamos dando una orientación vocacional con base en su perfil, con base en sus creencias, en sus aversiones. Nosotros estamos tratando de mitigar la tasa de deserción que hay en el sistema educativo y en lo referente al SENA. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes, Claudia, llegan a estudiar lo que el papá estudió, o un primo me recomendó que estudiara esto, y por eso al cabo de un semestre, 2 semestres, ahí se presenta deserción. La deserción no solamente se presenta por factores económicos, sino que también se presenta por una, digamos, deficiente orientación vocacional a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que permitir que los estudiantes
estudien aquellos programas, aquellas carreras que sean afines a su personalidad, a sus gustos, a sus preferencias, donde ellos se sientan cómodos. No podemos forzar a los estudiantes y desde la casa no deben formar a los estudiantes a estudiar algo determinado, no. Tenemos que propiciar una orientación vocacional que le permita una orientación con independencia, simplemente orientarlos y que sea el estudiante el que, gracias a esta orientación vocacional, escoja aquel programa que más está alineado con su forma de ser, con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus destrezas. En eso estamos trabajando decididamente, Claudia, en el SENA. Con respecto a los comentarios que me haces de lo que dice la UNESCO, o sea, ¿qué plantea la UNESCO? ¿Cómo debe ser esa educación del futuro? ¿Cómo podemos acelerar la transformación de los modelos educativos? Pues yo he venido leyendo mucho la UNESCO es el brazo operativo en materia de educación, ha escrito la ONU con sede en Roma. Leo permanentemente sus escritos, me invitan a la reflexión y he sacado algunas conclusiones de esas lecturas que he hecho con respecto a la UNESCO. Por ejemplo, aplicar los conocimientos básicos. Yo creo que aprender a aprender, eso es fundamental. Es decir, adquirir los instrumentos del saber, atención, memoria y pensamiento con la convicción de que se aprende de todas las experiencias durante toda la vida. Yo siempre he manifestado, Claudia, que estudiar siempre es positivo. Estudia en la universidad, estudia una técnica, estudia una tecnología, estudiar siempre es positivo y debemos aprender a aprender. Otro muy importante, aprender a hacer. Adoptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo para poner en práctica los conocimientos e influir sobre el entorno, el hacer. Cuando te decía ahora, las empresas, ¿cómo es el proceso de selección en este momento en las empresas colombianas y muchas empresas internacionales que operan en Colombia? El 60% el ser y el 40% el hacer. Es muy importante. Ahí viene otro de los conceptos básicos de los cuales habla la UNESCO, aprender a ser. Esto es el desarrollo corporal, mental y espiritual de la persona y el desenvolvimiento de la inteligencia, la sensibilidad y los sentidos ético y estético para formar un pensamiento autónomo y crítico y manejar juicio propio en un proceso que parte del conocimiento de sí mismo y se abre en las relaciones con los demás. A mí esas de las partes más importantes de esos conceptos básicos que permanentemente ventila la UNESCO, Claudia, aprender a ser buenos seres humanos. En eso tenemos que trabajar. El otro aspecto que me llama poderosamente la atención es aprender a convivir. Nosotros tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a convivir en sociedad, tenemos que aprender que tenemos unos derechos, pero que también tenemos unos deberes, que somos muy buenos para exigirnos los derechos, pero hay veces no cumplimos con nuestros deberes. Entonces, aprender a convivir para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas mediante el respeto, más que la tolerancia. Ahí dice, yo tengo el diálogo, la tolerancia. A mí porque hay veces que me toca tolerarme a esa persona. No, respétela. Respétele el pensamiento, respete la diferencia. Eso es lo que enriquece. Y tenemos que aprender a convivir. La empatía. La empatía es fundamental para atender a objetivos comunes. Y finalmente, una muy importante que hace parte de uno de los postulados de nuestro gobierno, Claudia, aprender a emprender, para encontrar alternativas distintas para hacer las cosas. Pero yo cuando hablo de emprendimiento no me refiero, Claudia, al científico con la bata que está en la... No. Uno puede emprender de diferentes formas y ser creativo mejorando los procesos, mejorando los productos, mejorando muchas cosas al interior de las organizaciones, al interior de la familia también se puede ser un emprendedor, porque emprender para mí es encontrar alternativas para hacer mejores las cosas, retar la estabilidad de lo rutinario y asumir nuevos conceptos e ideas. Y asimismo, una cita que yo siempre planteo, Claudia, es debemos recordar el lúcido pensamiento de Alvin Toffler cuando manifiesta que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. El cambio es tan vertiginoso, Claudia, que tenemos que tener la capacidad, por eso te lo dije anteriormente, yo le manifiesto permanentemente a los aprendices del SENA, señores, niñas, jóvenes, ciudadanos, cada 4 años
ustedes tienen que volver a nuestras aulas, a nuestros ambientes de formación, porque lo que hoy les estamos enseñando, al ser el cambio tan disruptivo, en 4, 15, 5 años va a ser obsoleto. Será fundamental en el futuro, Claudia, el reentrenamiento y la actualización permanente. Antes se estudiaba 5 años en una universidad y se podía ejercer una profesión durante toda la vida. Ahora no, como lo dije anteriormente, las actuales generaciones tienen que entender que van a tener que estudiar de la cuna a la tumba. Y si uno va a trabajar 32 años, pues tiene que volver a la universidad. Vamos a observar eso, Claudio, en EAFIT, en el SENA, personas de 40, 50 años. En este momento yo diría que de los estudiantes del SENA son aproximadamente, nosotros tocamos la vida, Claudia, de aproximadamente unos 9 millones de colombianos anualmente pasan por nuestros centros de formación o utilizan diferentes programas y servicios. Semestre a semestre, Claudia, estamos observando cómo están llegando personas de 40, de 50, de 60. Eso es un reto para las universidades y para el SENA y para las instituciones que formamos para el trabajo y el desarrollo humano, porque es muy diferente la percepción de la vida de una persona de 50 años que viene a recalificarse para mantener su empleo a un joven de 18 años. Ahí que tenemos que tener la destreza, la habilidad, primero, para crear un diálogo intergeneracional. Y segundo, cómo vamos en un aula de clase a motivar a un joven de 20 años con un joven de 50 años. Sus expectativas de vida son totalmente diferentes, pero eso se va a presentar y se va a presentar rápidamente. Muchos vamos a volver a las aulas de clase a recalificar y nos vamos a encontrar con jóvenes que apenas están iniciando su proceso formativo, su carrera académica. Ahí hay un gran reto para las universidades y para los institutos como el SENA que formamos para el trabajo y el desarrollo humano. Diálogo intergeneracional y satisfacer las expectativas de una persona de 50 años al mismo tiempo, en el mismo aula de clase de un joven de 22 años. Carlos, pues no es que el tiempo va corriendo y nos vamos emocionando, pero yo no puedo dejarte terminar esta conversadita sin hacerte una pregunta. Pensando en el futuro, ¿cómo visualizás vos en Colombia particularmente esa interacción entre la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación superior? Me refiero, Colombia ha hecho, podemos preguntarnos si es buena o no, una separación como entre carreras cortas y carreras largas, pero lo cierto es que eso cada vez se desdibuja más en el mundo, es decir, cada vez es más difícil esa línea entre la carrera, porque a las universidades vamos dirigidas cada vez más a hacer carreras más cortas, más flexibles, y la técnica para el trabajo empieza también a meterse en ámbitos de oficio muy del ámbito profesional. Entonces, ¿cómo ves tú a futuro como esa interacción? Y no te hablo de los esquemas de homologación o de interacción, no, te hablo más como desde la tendencia que estamos viendo en el mundo de lo que es la flexibilización de los programas, de la pertinencia de la educación superior y de la conexión entre la educación técnica y la educación que aquí llamamos profesional, porque en muchas partes del mundo recordemos que la técnica está más asociada al saber aplicado y el universitario al saber, digamos, al conocimiento profundo académico, pero eso, digamos que en Colombia lo hemos entendido distinto, pero el mundo va hacia enfatizar esos esquemas de saber aplicado, de flexibilización. ¿Cómo te imaginas tú ese futuro? Estoy observando, Claudia, y he conversado con varios rectores de universidades de educación superior que están en este momento, primero, estudiando seriamente la disminución del tiempo de sus carreras, de 5 años a 4 años, y en segunda instancia, 3 años. Me llama poderosamente la atención que muchas universidades están pensando ofertar dentro de sus diferentes niveles de educación técnicas y tecnologías, que es lo que históricamente ha hecho el SENA y algunos institutos que formamos para el trabajo y el desarrollo humano. Yo pienso que hoy en día la educación, Claudia, debe ser flexible y adaptarse no solo a las demandas de los sectores productivos, sino a los intereses generales de la población determinados por las condiciones sociales, regionales, económicas y humanas de sus entornos. Todos los actores del mundo de la educación y la formación estamos en la obligación de identificar y cerrar la brecha de la pertinencia educativa. Esto puede sonar redundante, genérico, pero debemos tener en cuenta
que cada uno de los sectores tiene sus propias dinámicas, pero sí, precisamente debemos entender cuáles son esas necesidades para complementarnos de manera adecuada. Yo he insistido mucho que debe haber un complemento. He insistido mucho, por ejemplo, y tengo varias alianzas con diferentes rectores, respetando la autonomía universitaria, Claudia. Yo he logrado ya convenios con diferentes universidades del país donde reconocen, por ejemplo, en el SENA, para ser tecnólogos se necesita 27 meses. Y si queremos hacer especialización tecnológica son otros 6 meses, estamos hablando de casi 3 años. He logrado ya convenios con algunos rectores de universidades del país donde ellos reciben los estudiantes del SENA, pero yo lo que les he manifestado es, hombre, no me lo reciban en el semestre 1. Reconózcale esos saberes que durante 3 años pero él quiere ser ingeniero electrónico, pero es que aquí ya fue técnico electricista. O sea, ya algunas materias, valídenlas, reconózcalas para que haya una verdadera integración entre el tecnólogo y aquellas personas que quieren continuar con sus procesos de educación, de educación superior. Con algunos rectores hemos logrado, respetando la autonomía universitaria, hemos logrado esos convenios para que se pueda continuar con ese proceso de encadenamiento educativo. Yo también manifiesto que la formación debe ser concentrada con el sector productivo, Claudia. Nosotros debemos establecer un diálogo fluido, permanente con los empresarios, con los sectores productivos y permitir a los aprendices y trabajadores abrirse al camino laboral de manera asertiva y previa a una orientación vocacional, como lo dije anteriormente. Ese es uno, por ejemplo, de los beneficios de la estrategia de mesas sectoriales. Nosotros en el SENA manejamos 85 mesas sectoriales de todos los sectores que conforman la economía y eso ha permitido que el SENA lidere el relacionamiento entre los sectores económicos, el gobierno y la academia, con el fin de analizar las brechas existentes en los programas de enseñanza-aprendizaje, así como las características y competencias, los haceres y los saberes que debe tener el talento humano para que las empresas del país sean más productivas. Esta positiva relación nos genera los insumos necesarios para la cualificación de los colombianos mediante procesos de normalización, formación y certificación de competencias. En eso hemos trabajado muy fuerte. Yo llevo, Claudia, ya al frente del SENA más 2 años y medio, y si algo he hecho con mucho juicio todas las semanas es establecer un diálogo permanente, asistir a una de esas 85 mesas sectoriales, empaparme de lo que dicen los empresarios, porque los empresarios, yo plantearía, Claudio, lo siguiente: nosotros hacia el futuro tendríamos que formar es por demanda. ¿Qué demandan los empresarios? No salir a ofertar programas por ofertar, no. ¿Qué demandan los empresarios? ¿Cómo necesita los sectores económicos, los empresarios, que les formemos el talento humano para que ellos puedan ser productivos y al tener mayor productividad, pues sean competitivos? Yo pienso que hacia el futuro las universidades, los institutos como el SENA, que formamos para el trabajo y el desarrollo humano, nuestra formación debe ser por demanda, satisfacer la demanda de talento humano con las competencias, con los haceres, con los saberes que están demandando los diferentes sectores económicos. Pues Carlos, te debo decir que me encantó esta conversación. Quiero dejar un poquito como sobre la mesa unos elementos que me parece que fueron súper claves en nuestro intercambio. Lo primero es el llamado que tú haces a que la educación del futuro es una educación que nos conduce en los multilenguajes. Es decir, ya no es solo que sea bilingüe, sino que también aprenda otro lenguaje como es el lenguaje del código, de la programación, y que ya eso no está, mejor dicho, estamos tarde, es un tema que tenemos que organizar. Claudia, y si me permites una anotación con respecto a esos 3 lenguajes, y si me preguntan si en este momento un padre de familia nos está observando, o un abuelo nos está observando, o un joven nos está escuchando, si ustedes me preguntan qué es más importante, estudiar inglés o estudiar lenguaje de programación, yo le digo, estudia lenguaje de programación, porque en estos días, Claudia, en este mundo de la inteligencia artificial y de machine learning, observé, ya hay varias gigantes tecnológicos, un dispositivo, Claudia, fantástico. Bajas el aplicativo al celular, te colocas el auricular y hablas en español, y en el auditorio hay 60 personas que hablan 60 lenguajes diferentes: ruso,
mandarín, italiano, belga, y esas personas, Claudia, escuchan tu voz. Eso a mí me pareció fantástico. No es un traductor que uno, oiga, sobre todo, por ejemplo, que estuve la oportunidad de estar en Tokio, y uno habla con el taxista, señor, quiero que me lleve a este hotel. Entonces uno habla en español y lo pone en japonés, y el señor escucha la maquinita hablándole en japonés. No, Claudia, aquí es en línea. Eso es fantástico. Pero además, ¿eso quién lo hace? ¿Eso quién lo hace? Una persona que tire código. Se dice que este año, antes del verano, en el hemisferio occidental, en el norte, ya va a salir ese aplicativo. Es un aplicativo que bajamos a nuestro celular y es nuestra voz, Claudia. Eso es fantástico. Mi voz la escuchan 60 personas que hablan 60 idiomas diferentes, y ellos hablan en 60 idiomas diferentes y yo la escucho en español. Eso es inteligencia artificial, y ese es el cambio disruptivo que se nos viene en los próximos años. Pero ¿quiénes hacen eso? Una persona que tire código. Son 7 lenguajes básicos, Claudia: Java, JavaScript, Python, .NET, HTML, C y C++. Si un joven me está escuchando en este momento, vea, estudie lo que quiera: derecho, medicina, sea tecnólogo en manejo de pastos, sea tecnólogo en industrias lecheras, lo que quiera, pero tiene que aprender código fuente. La programación es una parte muy importante de ese perfil del profesional de la tercera década del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Además, como tú lo dices, muchas escuelas de código casi que de solo, como además muchos están en inglés en su configuración, casi que eso los jala también a dominar el otro idioma. Claudia, si hoy tuviéramos, mira esta cifra que me inquieta y es un reto para nosotros, tú como rectora, yo como director del SENA. Antes del COVID necesitábamos 70.000 profesionales que tiraran código. Entre el SENA, las universidades privadas y públicas del país, formábamos 15.000. Es decir, antes del COVID ya había un gap de 55.000 profesionales, jóvenes, ciudadanos, que si tuviéramos capacitado en uno de esos 7 lenguajes de programación que te acabé de mencionar, inmediatamente encuentran empleo. Claudia, el salario de ingreso a un joven que tire código en este momento del país está en 4 millones de pesos. Eso es fantástico. Y no hay. Pero después del COVID, ya los empresarios concluyeron que la transformación digital no es una moda, es una necesidad para garantizar el crecimiento, la perdurabilidad, la sostenibilidad de sus negocios. Necesitamos 300.000. Y América Latina en este momento necesita 3 millones de jóvenes que tiren código. Un joven desde Medellín, desde México, desde Barranquilla, desde Leticia puede trabajar para una empresa en otro lugar simplemente teniendo un buen acceso a Internet y un computador. Ese es el gran reto. Nosotros tenemos que aprender a formar no solamente estos jóvenes en estas habilidades digitales para Colombia, sino que, Claudia, lo podemos hacer y satisfacer la demanda para toda Latinoamérica. Pero Carlos, a mí lo que más me gusta, y volviendo como a ese balance que estaba planteándote, es que además de que tú planteas eso como central, dice, ojo, porque eso nos exige también mucha más reflexión humanista, nos exige que combinemos modelos de aprendizaje técnico con modelo de aprendizaje de competencias humanas mucho más fuerte, porque hoy además van a tener que hacer reflexiones éticas mucho más profundas y más diversas de cara a un mundo que cambia completamente y que de alguna manera uno piensa que se va a deshumanizar, y por el contrario es el momento en el que más necesitamos que se humanice para poder darle respaldo ético a toda esa transformación. Así es, Claudia, así es. Otro tema que me gustó mucho es que nos invitas a la flexibilidad, a la flexibilización de programas, a cada vez estar, inclusive dices, te atreverías a decir que deberíamos educar por demanda y que deberíamos tener programas más cortos, porque además tienes una cosa, casi que dices, tenemos que educarnos y actualizarnos todo el tiempo, porque cada vez el conocimiento va a perder pertinencia más rápido, porque la sociedad va a ir más rápido. Entonces, veo en ti una lectura de un mundo cambiante, de un mundo que nos obliga a estar mucho más conectados, lo humano y lo técnico, pero que adicionalmente tiene que ser mucho más adaptable. Me gustó mucho escucharte decir, por ejemplo, que ya hay renuncias y que ya empezabas a decir como empecé como a acelerar el marchitamiento de algunos programas, porque eso ya está mostrando que muchas de las cosas que se habían declarado hace 15, 20 años, esta situación de los últimos 2 años nos lo han materializado, nos lo han acelerado. Claudia, Carlos, para despedirnos,
quisiera Ante ese dejarte como... marchetimiento de programas hay resistencia, como todas las revoluciones. En la primera revolución industrial, cuando pasamos de la tracción animal a la tracción a vapor, pues hubo resistencia por los dueños de los caballos. Pero ¿quién volvió a coger un caballo para atravesarse todos los Estados Unidos desde la costa este, la Florida, Nueva York, a ir a California? Nadie. En la segunda revolución industrial también hubo resistencia por parte de los dueños de los telares artesanales cuando apareció la electricidad. En la tercera revolución industrial apareció la energía nuclear, apareció la internet y desaparecieron muchos roles. ¿Quién volvió a colocar un telegrama? ¿Quién volvió a ver un cartero llevando una misiva a un familiar? Esos roles desaparecieron. Lo mismo va a suceder en la cuarta revolución industrial. Claudia, la cuarta revolución industrial no la podemos detener, es irreversible. Lo que tenemos que hacer los empresarios, el gobierno y la academia es lograr desarrollar las competencias técnicas, digitales, humanas, socioemocionales en nuestros aprendices que les facilita a nuestros empresarios y a nuestros estudiantes insertarse con éxito en ese mundo disruptivo de la cuarta revolución industrial. Carlos, para cerrar, una palabra que te lleve a pensar en el futuro de la educación, solo en una palabra. Pertinencia. Perfecto. Carlos, mil gracias por este espacio, esta conversación. Aprendimos mucho porque de eso se trata, que cuando hablamos de la educación, entre más hablamos, más aprendemos. Un abrazo gigante y bueno, el éxito, lo que vienes haciendo en el SENA para que efectivamente esta educación cada vez sea más pertinente como tú lo has planteado. Claudia, un fuerte abrazo y me alegra mucho que estés rigiendo los destinos de esa universidad, de mi universidad que llevo en el corazón. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti.